adelante. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 en adelante. Llegamos a la sexta iglesia que hemos estado viendo hace algunos días ya, y llegamos a Filadelfia, hermanos. Llegamos al nombre que tiene nuestra iglesia. Gracias al Señor por eso. Quizás algunos hermanos que decidieron el nombre de la iglesia pensaron en este pasaje. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Les invito, hermanos, a que lo leamos de forma antifonal. Ustedes leyendo el segundo versículo, los pares, y yo voy a estar leyendo los impares. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Todos juntos, hermanos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia, amor fraternal. Ese es lo que significa la palabra Filadelfia. En los terremotos que hemos experimentado en El Salvador, nos hemos dado cuenta de que una de las últimas cosas que quedan paradas son las columnas de los edificios. Y es que las columnas son las que sostienen un edificio, ¿verdad? Hemos aprendido y se nos ha dicho que cuando hay terremotos, hay temblores, uno tiene que refugiarse en las columnas. Por algo el Señor está prometiendo que a los hermanos fieles Dios los va a hacer columnas fuertes en su reino. Muchas veces, hermanos, tenemos el concepto de éxito que enfatiza lo grande, lo fuerte, el tamaño, y nos damos cuenta, hermanos, que éxito es otra cosa, no solamente aquello. No podemos seguir evaluando el éxito únicamente de las mismas maneras tradicionales que hemos obtenido. Muchas veces nos hemos sentido mal e incómodo porque tendemos a compararnos y decimos: quizás yo no tengo mucho éxito en mi vida debido a que no he logrado X cosa, o no tengo X cosa, entonces no tengo éxito. Déjeme decirle que esta iglesia era una iglesia pequeña y con poca fuerza, la iglesia de Filadelfia. Sin embargo, Dios la ve como una iglesia victoriosa. Esta iglesia, hermanos, nos enseña que el éxito se mide por la fidelidad. Allí se mide el éxito. Cuán fiel es una iglesia, así es de victoriosa y de bendecida una iglesia. La familia exitosa, ¿cuál será? Es aquella que se mantiene fiel también. En medio de las pruebas y de las dificultades, cuando hay fidelidad en la familia, hay victoria, hay éxito en esa familia. La fidelidad permea cada aspecto de la victoria de la vida del ser humano.
El joven exitoso, ¿quién es? ¿Es aquel que está en la última vanguardia de la moda? ¿O es aquel que sencillamente a través del tiempo que está viviendo ha mantenido su fidelidad a Dios? Esta iglesia, hermanos, era una iglesia con poca fuerza, y en la descripción que Dios hace de ella la dice de esta manera. Pero sabe que es una de las pocas iglesias, quizá la única, en la que Dios no tiene ninguna palabra de reprensión contra ella, a pesar de que es una iglesia pequeña y con poca fuerza. Así es que el amor fraternal también, hermanos, ese nombre de Filadelfia también tiene que ver con leal a su hermano. La lealtad tiene que ver con lo verdadero, tiene que ver con la fraternidad, la lealtad entre hermanos. Dios sí que reconoce la fidelidad en medio nuestro. Y es por eso que en tiempos de prueba, en tiempos en los cuales quisiéramos, como decimos vulgarmente, tirar la toalla, dar una pausa en lo que estamos haciendo para Dios. En esos tiempos, hermanos, es de recordar el mensaje a Filadelfia, porque sí, Dios reconoce, ensalza, alaba la fidelidad de no solo ella, también la premia, hermanos. También Dios quiere premiar a la persona fiel. Muchas iglesias y congregaciones en los tiempos antiguos y en los presentes han pasado de vista delante de los ojos humanos, ¿verdad? Tal vez tienen poca fuerza, tal vez no se destacan como otras iglesias. Sin embargo, no pasan desapercibidas delante de Dios. Y tenemos que reconocer de que delante de Dios, aquellas iglesias fieles, por muy pequeñas que sean, son bendecidas y son alabadas por nuestro Dios. Están haciendo una obra importante en el desarrollo del reino de Dios. Una iglesia, les contaba la vez pasada, que una iglesia cargada por la labor misionera en el mundo, no sabía cómo ayudar en misiones. Yo les contaba la vez pasada que esta iglesia decidió hacer recolección de cuestiones desechables, de latas, de cuestiones plásticas, y de esa manera, de ese trabajo, esa iglesia en la actualidad todavía sostiene a un misionero fuera del país. Iglesia pequeña, con pocas fuerzas, pero está haciendo grandes cosas para Dios. Entonces, nuestra iglesia también es importante delante de Dios. ¿Lo cree, hermano? No se deje impresionar por el trabajo de otros, déjese impresionar por lo que Dios piensa de usted, cómo Dios lo está viendo y qué cosas Dios alaba en la vida nuestra. En el trasfondo que vemos en la ciudad, encontramos que este era un lugar de mucha prosperidad en el ambiente. Había una producción de vino, de textiles y de cuero. Era una ciudad próspera, imagínense. Esta iglesia pequeña estaba en medio de una opulencia tremenda. Pero eran hermanos que eran leales los unos a los otros. Se dice que el nombre de ella, de Filadelfia, viene de uno de los segundos fundadores, porque esta ciudad fue destruida por una catástrofe. Y es Filadelfia, la iglesia de la cual habla el Apocalipsis, también se está resistiendo a la conquista islámica, aquella conquista islámica que estaba en contra de lo que ellos predicaban. Pero vamos al texto, hermanos, y revisemos los versículos que en esta mañana nos capta nuestra atención. Y una de las primeras cosas que vemos, hermanos, como siempre, es la descripción de aquel que escribe esto. ¿Cómo se describe Dios? Lo que Dios es
y lo que Dios hace por nosotros. Y en esta ocasión, en esta iglesia, Dios se describe, hermanos, como santo y verdadero. Es una cualidad, hermanos, la santidad de Dios, que es dada también a su pueblo, pero nosotros estamos en un proceso de santificación en nuestras vidas. Ahora, Dios es santo, santo, ¿y qué más? Santo también. Dios es 3 veces santo, no hay ninguna maldad en Él. Y también, hermanos, Dios es verdadero. Y esta palabra, verdadero, pocas veces en la Biblia se aplica a una persona. Es una cualidad de Dios tremenda. Y tiene que ver con que es completamente confiable. Dios sí que es confiable, digno de que todos confiemos en Él. Dios es así, hermanos. El que confía en Dios, hermanos, no puede ser avergonzado, dice la palabra. Porque Él, hermanos, nunca, hasta ahora, nunca le ha fallado a alguien. Nunca. Él es confiable en aquellos que ponen su confianza en Él. Dios nunca va a fallar. A veces nos metemos en la crisis. Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no estuviste presente en las dificultades que enfrento? Sin embargo, hermanos, la Biblia dice que si usted pone su confianza en Él, Dios nunca nos va a fallar. Es completamente confiable. ¿Es usted confiable? ¿Puede confiar algo valioso en sus manos y que sabe que va a llegar a su destino? Es confiable a la hora de hacer un trato. Es confiable a la hora de comprometer su palabra con otra persona y dice, va a venir, sé que es confiable. Es una característica que debe de distinguirnos a nosotros, que tenemos que ser confiables. Hermano, miren, le voy a contar algo, pero por favor no se lo cuente a nadie. ¿Qué hace con esa información que le dan a usted? ¿Es confiable con esa información? ¿O de repente encuentra una información allá en el periódico, dando a conocer todo lo que usted ha dicho el primero? ¿Es confiable? Dios sí es confiable, hermanos. Y Dios es poderoso también. Dios dice que Él tiene en su mano la llave de David. Significa que Dios en su mano gobierna. Dios tiene toda la autoridad. Tiene esa llave en su mano. Esta expresión, la llave de David, hermanos, es una alusión que Juan está haciendo a Isaías 22:20. Yo quisiera que vayan conmigo a Isaías 22:20. Dice la palabra del Señor, Isaías 22:20 y los versículos siguientes: en aquel día llamaré a mi siervo Joaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras. Y le está hablando al rey en este momento. Y lo ceñiré de tu lavarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Eso quiere decir de que Dios está quitando ¿qué? La autoridad de Sedna y se la está transfiriendo a Eliaquín. Y dice, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y vean lo que dice el 22: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro,
y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Sigue comentando. Y el texto que encontramos en Apocalipsis es una referencia clara a que lo que se está identificando acerca de Dios es que Él tiene una autoridad sobre todo. Él gobierna sobre el cielo y sobre tierra. Lo que está pasando acá en la tierra, hermanos, está bajo el consentimiento de Dios. No hay nada que venga a nuestras vidas sin que Dios nos lo permita. ¿Creen ustedes eso, hermano? No hay absolutamente nada, porque Dios es el que tiene la llave de David en su mano. Él tiene la autoridad de todas las cosas que están pasando en nuestras vidas. Él tiene toda la autoridad, una autoridad suprema. Él sabe que su autoridad también da oportunidades a nosotros. Y cuando hace muchos años me cuentan que hubo un concurso de hacer el logo de nuestra iglesia, que me cuentan que el hermano Humberto se ganó el premio, ¿verdad?, de diseño. Ese diseño tiene que ver con puertas abiertas, una puerta abierta, y ese era el logo de nuestra iglesia. Porque Dios, hermanos, aquí nos está diciendo de que Él es el que abre puertas. Dios es el que da las oportunidades a sus hijos. Y esas oportunidades, si son de Dios, si vienen del trono de Dios, nadie puede interferir en ellas. Si Dios abre la puerta, dice que nadie la puede cerrar. ¿Sí, Dios es el Dios de oportunidades para nosotros. Tiene autoridad para abrirnos puertas y nadie puede interferir en ellas. ¿Por qué? Porque Él gobierna encima de todo y de todos. El cielo gobierna, Dios gobierna en la tierra. A veces nos metemos en conflicto cuando la realidad que estamos enfrentando no nos agrada mucho. Recuerde que el cielo gobierna, que Dios está gobernando, Dios sigue en su trono, Dios tiene la autoridad de todo, sobre sus vidas, sobre mi vida. Tenemos entonces un Dios confiable. Tenemos que también nosotros ser más confiables cada día. Tenemos que trabajar para que la gente nos confíe más, porque Cristo es digno de toda la confianza. Si alguien aquí todavía no ha puesto su confianza en el Señor, quiero decirle que Él sí es digno de que usted ponga toda la confianza en Él. Podemos decir eso de nosotros, y lamentablemente fallamos, nos equivocamos constantemente, pero le estamos presentando a un Dios que es sumamente santo y sumamente verdadero, completamente confiable es nuestro Dios. Y hermanos, nuestro Dios es de esa manera. Bueno, y podemos decir, bueno, eso es Dios, pero ¿qué con nosotros? ¿Sabe qué? Dios también nos comunica, nos beneficia. Dios hace algo por cada uno de nosotros. Dios no es un Dios distante que está allí solo expectando lo que a usted o a otra persona le está pasando. Dios no solo está allí viendo, Dios quiere participar de lo que pasa en su vida. Y en el pasaje nosotros encontramos varias alusiones, hermanos, a lo que Dios hace por usted. Dios hace por mí. Miren, es una lista bonita de las cosas que Dios puede hacer por cada uno de nosotros.
El versículo 8 nos dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y esta puerta, algunos interpretan que es una puerta al ministerio cristiano, una puerta a la predicación, a aquellos lugares donde no se ha llevado el evangelio. Pero vean el énfasis que la Biblia hace cuando dice: yo he puesto. Él es el que abre estas puertas. Dios es un Dios de oportunidades. Dios da las oportunidades, como lo acabamos de decir. Y es lindo Dios, cómo podemos aprovechar las oportunidades que Él nos da. A veces nos asusta y nos pone nerviosos en no estar aprovechando las oportunidades que Dios nos presenta. El tiempo se nos pasa. Debemos que estar listos, hermanos, con cada oportunidad que Dios nos ofrece. Entonces Dios nos da oportunidades, pero también Dios conoce cada una de nuestras vidas. Nos cuesta trabajo entender o enterarnos de las cosas que están pasando entre la familia, entre los hermanos, ¿verdad? A veces están pasando cosas que sencillamente no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que está ocurriendo algo grave en medio nuestro? Tal vez con un familiar cercano, con un hermano de la congregación, y usted no se ha dado cuenta de lo que está pasando. ¿A cuántos le ha pasado eso? Están pasando cosas que ni nos damos cuenta, ni nos enteramos de que hay, y es porque nosotros tenemos limitaciones en conocer, en hablar, en comunicarnos. Tenemos limitaciones para conocer y comprender todas las cosas. ¿Sabe qué? Dios no tiene esa limitación. Dios conoce constantemente lo que está pasando. Dios sabe el pensamiento con el que usted entró a la iglesia esta mañana. Sabe los problemas, sabe las angustias con que tal vez usted se acostó durante las noches de esta semana. Las conoce, las entiende. Posiblemente la persona más cercana a usted no entiende, no conoce lo que usted está viviendo, pero déjeme decirle que Él sí conoce, y Él tiene allí esa oportunidad que está allí para no solo entender lo que nos está pasando, sino hacer algo en beneficio nuestro. Él dice, en otras palabras: yo estoy enterado. No podemos llegar a Dios a decirle: Señor, ¿ya te diste cuenta de lo que pasa con fulano tal? Señor, ¿ya te diste cuenta de mí, Señor? Que pareciera que no me estás poniendo mucha atención. Pareciera que te has olvidado de mí. A veces podemos llegar hasta decirle al Señor esas palabras. Israel en muchas oportunidades le decía: Señor, ¿dónde estás? Te has hecho lejos, estás lejos. Sin embargo, la Biblia nos ratifica, hermanos, que Dios sí es un Dios cercano, pendiente de las cosas minuciosas de nuestras vidas, pendiente de las cosas que necesitamos. Y dice: yo estoy enterado de ti. Yo estoy enterado de ti. Ponga su nombre. Yo estoy enterado de ti. Okay. Lo que está viviendo. Ponga su nombre ahí. Pero esta mañana yo te conozco y sé lo que estás viviendo en este tiempo. Otro aspecto importante, aparte de que Dios es un Dios de oportunidades, aparte de que Dios nos conoce,
Así como conocía esta iglesia y le decía de que conocía que tenía poca fuerza, que era una iglesia poco débil. Aparte de eso, también, hermanos, Dios es el que pelea por nosotros. Qué especial eso de que Dios esté también luchando por nuestros problemas, las necesidades que estoy enfrentando. Un cristiano, si es un hijo de Dios, no las está batallando solo. El Señor está con él y el Señor está batallando las dificultades que tiene. Vea por favor en Jeremías 1:19. Jeremías nos muestra este principio de que Dios está con nosotros constantemente. Jeremías 1:19 y dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dice que van a pelear con nosotros. Y le estaba diciendo estas palabras a Jeremías, porque Jeremías estaba iniciando un ministerio tremendo, lleno de dificultades, y mire lo que le esperaba: era cárceles, prisiones, maltratos y todo eso. Y le dice Dios a Jeremías: mira, Jeremías, van a pelear contra ti, pero no te van a vencer, porque yo voy a estar contigo para librarte. Y dice más adelante en Jeremías 20:11, quiero que lo busquen también, hermanos, es un pasaje muy lindo que nos enfatiza que Dios pelea por nosotros, que Dios está con nosotros. Dice aquí Jeremías 20:11, dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados de gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque en ti he encomendado mi causa. Hermanos, dice Juan en este capítulo de Apocalipsis 3, vea por favor ahí en el versículo 9: he aquí que yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Quiero que pongan la atención en este pasaje en quién es el que ejecuta esta obra, quién es el que hace esta labor. Estos hermanos estaban con un problema, y este problema tenía que ver con algunos judíos, puesto que la iglesia en sí había sido expulsada de la comunidad judía. Ellos habían sido relegados por su fe delante de los judíos, y había judíos infiltrados que más que todo la Biblia dice que eran enviados de Satanás, que estaban allí para afectar sus vidas. Su problema era ese. Era una cuestión espiritual que tenían ellos, era una lucha espiritual. ¿Cuál es su problema en esta mañana? Dejemos el problema de ellos allá. Ahora veamos cuál es nuestro problema hoy en día. ¿Cuál es la cosa que me está angustiando tanto? Y dice la palabra: yo he entregado a esos que te están haciendo la vida imposible. Yo los he entregado. En otras palabras, Dios me está diciendo: yo estoy peleando tus batallas. No estás solo. Yo voy a hacer algo por ti. Y qué bendición sentimos cuando Dios nos ayuda a vencer los problemas, y los problemas no nos derrotan, sino que nos fortalecen. Y Dios nos hace fuerte en medio de la presión que podemos experimentar. Y le dice Dios: un día esos judíos que
están menospreciándote, que están haciendo la vida imposible, ellos mismos van a doblegar sus rodillas. Los voy a humillar, dice Dios. Los voy a humillar y van a conocer ellos que yo te amo, que yo estoy contigo. Hermanos, Dios no solo es un Dios distante, Él está peleando y tenemos que tener conciencia de las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque resulta que debemos de darle la gloria a Él de lo que Él está haciendo en nosotros. Las oportunidades que vienen a tu vida, ¿de quién vienen? Son del Señor. ¿Quién se merece la gloria de eso? Es el Señor. Es el Señor el que merece toda la gloria. ¿Quién está peleando las batallas contigo? Es el Señor. Él quiere vencer. Él quiere hacer aquellas cosas que tú no puedes hacer. Estos hermanos estaban debilitados, era una iglesia débil y no podían trabajar en contra de la situación que tenían dentro de la iglesia. Y cuando nos vemos imposibilitados, hermanos, en una necesidad, allí es el momento oportuno en que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Allí es cuando Dios puede manifestarse de una manera maravillosa en nuestras vidas. Cuando ya sentimos que no podemos más. Dejémosle la oportunidad que Dios obre en esos momentos. Dios quiere hacer esto grande en nuestras vidas. Otra cosa de las que Dios ofrece por nosotros, y nos encontramos en el versículo 10. Y Dios promete protección, dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y hermanos, Juan está haciendo una alusión al día escatológico de juicio que vendrá. Y acabamos de leer Apocalipsis y acabamos de darnos cuenta de todo el juicio que viene más adelante para la humanidad que no quiere reconocer al Señor. Y Dios aquí está prometiendo proteger a su pueblo de que no va a pasar por esa tribulación que le espera a la humanidad. Ya nos unimos al arca espiritual, a Cristo Jesús, y en Cristo Jesús estamos seguros, hermanos. Y esto que la Biblia dice, yo te voy a proteger, no tiene que ver, no tiene el sentido de que el Señor nos va a proteger, sino que esta palabra tiene la connotación de que ya no vamos a estar enfrentando eso. Ya la iglesia va a estar raptada, y ahora la iglesia va a estar con el Señor, mientras que los juicios se estén desarrollando en la tierra. Hermanos, ya no vamos a estar presentes en esa tremenda prueba de juicio que espera la humanidad. Eso debe decir al Señor. No sé cuántos se alegran de eso. Amén. Hermanos, si usted y yo no hubiéramos aceptado a Cristo en algún momento, si usted y yo no nos hubiéramos rendido al Señor, hermanos, la condenación vendría para nosotros también. Pero dice Dios que Dios nos va a defender, nos va a quitar, nos va a proteger de esa tremenda prueba que viene a la humanidad. Cristo conoce nuestras obras, pero ¿saben? El versículo 10 comienza: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hay que seguir perseverando, hay que seguir siendo fieles al Señor, hermanos. Sigamos siendo fieles al Señor. La fidelidad paga muy bien. Y por último, hermanos, en los versículos 11 y 12 encontramos la recomendación
y algunas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra en el 11: aquí yo vengo pronto. Y le da el consejo: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En otras palabras, el Señor nos dice que debemos de aferrarnos a aquellas cosas que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidarlas, tenemos que estar contentos con la vida que Dios nos ha dado hasta este momento y aferrarnos a ella. Amar la vida cristiana, amar a Dios, amar a su iglesia, amar a su familia, tantas cosas que Dios nos ha dado. Y Dios nos dice: aférrate a esas cosas. Aférrate a esas cosas. Hay un peligro de perder no la salvación, porque la salvación es una obra perfecta de Dios, no depende de nuestras decisiones, depende de que Dios decidió salvar nuestras vidas y nosotros respondimos a eso. Ya somos salvos, tenemos una entrada segura al cielo, pero lo que está diciendo el Señor es que si no nos aferramos a aquella cosa, vamos a perder la recompensa, las coronas allá. Y muchos hermanos tal vez dicen: bueno, con que me salve yo suficiente, con que entre así de raspado al cielo es suficiente. No, hermano, Dios está pensando algo mejor para usted. Dios no solo quiere tenerlo allá en el cielo, quiere tenerlo pero gobernando juntamente con Él. A veces estamos no poniendo mucha atención a este llamado que el Señor nos hace de los premios y de las coronas. Esta iglesia iba a recibir premios y bendiciones de Dios si se mantenía fiel a Dios, si seguía reteniendo esa fidelidad que había mostrado hasta este momento. Las coronas de Dios están disponibles para nosotros en el cielo, pero debemos de seguir siendo fieles. Si usted nunca se ha puesto firmemente a seguir los pasos de Dios con fidelidad, con firmeza, este puede ser un buen día para comenzar a servir al Señor, comenzar a hacer algo para Dios, involucrarnos en ese llamado de Dios de salvar al mundo, de edificar su iglesia. Hermanos, todos nosotros necesitamos estar involucrados en eso. Tenemos que ser fieles. ¿Qué cosas ha puesto Dios en su mano hasta este momento? Si Dios ha puesto algo que tú hagas en tus manos, reténlo, cuídalo, aférrate a las cosas que Dios te ha dado. Las oportunidades vienen para aquellas personas que son fieles. Y vemos cómo Dios va a ir promoviendo la vida de aquellos que son fieles a Dios. Y claro, tenemos que comenzar en lo poco. En lo poco sea fiel. Si usted, su responsabilidad sencillamente es venir ahorita, pues venga, cumpla con su responsabilidad. Si a usted Dios ya le ha dado una responsabilidad de tener un servicio para sus semejantes, hágalo aferrado a que es algo valioso. Eso va a determinar mucho de cómo va a ser nuestra vida en el futuro. Si le servimos a Dios de corazón y de fidelidad, Dios nos bendecirá, hermanos. Yo recuerdo, Dios nos ha dado oportunidades en nuestras vidas. Y hermanos, se va a sorprender que Dios, las oportunidades de Dios lo van a buscar a usted también. Van a llegar.
pero tiene que ser fiel en lo poco. Tiene que ser fiel en lo poco. Dios va a recompensar a usted ese grado de fidelidad que tiene ese año. Sea fiel. Seamos fieles, hermanos, porque Dios recompensa grandemente. La vez pasada, yo se los he contado, pero quiero reafirmar cómo Dios se ha manifestado en mi vida. Porque, hermanos, yo acepté a Cristo jovencito, de unos 17 años, y me encantó la vida cristiana. Me encantó, encontré en la vida cristiana lo que yo no había encontrado en ninguna otra parte. Es aquí en la iglesia donde encontré verdaderos amigos, una familia que me amaba, encontré el amor del Señor y me gustó. Yo no sabía que Dios me quería para estar en su obra constantemente. Yo no sabía eso, sin embargo, comencé a servir al Señor y fue de bendición el hecho de servir al Señor. Hasta que alguien me dijo, mira, sería bueno que te prepararas bíblicamente. Y bueno, después de luchar mucho tiempo con esa idea, porque es difícil hacer un cambio así. No solo es de agarrar maleta, ¿verdad? Y decir, ya me voy. Es difícil. Y cuando el Señor me habló conmigo y me dijo, bueno, da un paso de fe, lo hice, hermanos, con cierta dificultad. Yo recuerdo que la oración que le hice al Señor un 2 de noviembre de 1992 fue: Señor, si en cuanto depende de mí, yo voy a hacer los pasos que tú me estás pidiendo. Pero si no, Señor, y bueno, y el paso inmediato era irme para Guatemala. Si no, Señor, mándame de regreso, por favor. Yo quiero estar aquí de regreso y quiero seguir mi vida como la he vivido hasta este momento. Y fue hasta que yo di ese paso que me di cuenta de que el Señor sí me quería tener allá. De muchas maneras el Señor me confirmó que tenía que estar allá y sencillamente quería prepararme, pero Dios, hermanos, y eso quiero testificar de que a veces decimos, bueno, el ministerio no te va a pagar bien, el ministerio puede ser de que no te pague bien, pero Dios te paga bien. Encontré esposa, hermanos, buscando la voluntad de Dios, allá encontré esposa. Esa es una de las primeras bendiciones que Dios me dio. Y la verdad, hermanos, es de que no me considero una persona fiel porque estoy aprendiendo a ser fiel a Dios, pero Dios ha sido muy fiel con nosotros. Las oportunidades han llegado, hermanos. Me sorprendí al llegar la segunda vez al seminario, cuando hubo un movimiento administrativo y me pidieron para un puesto importante en el seminario. Y saben, mi reacción primaria fue: no, eso no es para mí. Yo les decía al hermano que hablaba conmigo, yo vine aquí a estudiar, hermano, disculpe, pero yo no quiero más problemas. Yo vine aquí a estudiar, déjame estudiar, yo me regreso a Santa. Me tuvieron que insistir, a vos te queremos en este puesto. Y yo digo, bueno, mientras termino mis estudios voy a trabajar, y mientras se me hizo 5 años ahí en el seminario, trabajé 5 años en el seminario. Y yo digo, son oportunidades que Dios te abre. A veces nos dan miedo las oportunidades. Te hablan de un trabajo sumamente complicado y tú dices, no, eso no es para mí. Yo prefiero un trabajito más o menos que yo lo pueda controlar. Estás confiando en ti, no en Dios. Estás confiando en tu habilidad. Yo le decía al Señor, Señor, eso no es para mí. Yo trataba de hacerle entender a Dios. Señor, ¿ya entendiste que eso no es para mí? Porque yo estaba confiando en mi
en el dedo. Cuando Dios te pide cosas grandes, es importante confiar en Él. A muchos se les van a abrir puertas de bendición, grandes puertas, pero tienen que dar pasos en base a Dios y no a nuestra capacidad. A veces estamos pensando, Señor, yo quiero tener una vida tranquila, Señor, no me quiero informar tanto, no me metas tanto en el rollo, porque quiero estar con una vida tranquila. Y Dios tiene preparado un remolino para ti tremendo. Tienes que dar un paso de fe, pero que te encuentre Dios trabajando, sirviéndole a Él, estando en el mero centro de la actividad de Dios. Allí te tiene que encontrar Dios, siendo fiel en un poco, y allí vienen las oportunidades. Yo recuerdo que al ver en la Escritura, Dios a los que llamó los halló en una actividad tremenda. No los halló, perdonen, pero no los halló en una magia. No los halló disfrutando de la comodidad de la vida, los halló trabajando. Y Dios anda buscando gente trabajadora que le sea fiel a Él. Porque Dios tiene y abre las oportunidades para cada uno de nosotros. Aférrate a lo que tienes. Dice que Él promete hacernos columnas dentro del templo de Dios. ¿Qué quiere decir ello? Siempre vamos a estar allí, en el templo de Dios. Él promete hacernos columnas. Yo les iba a preguntar, hermanos, en un edificio, ¿qué le gustaría hacer a usted? ¿La fachada? ¿El rótulo? Allá, todos me van a ver. ¿Qué quiere ser usted del templo? El techo que cubra, que proteja. Dios dice, yo quiero que tú seas columna. Quiero que estés ahí plantado. Mire, si como una doble planta que la gente hace, ya necesita hacer un hoyo más de 1,5 metros, porque esa columna tiene que estar bien plantada, está soportando una fuerza tremenda. Las columnas son las que soportan todo el peso del edificio, ahí va toda la fuerza. Dios quiere hacer eso, columna. Dios quiere plantar, quiere bendecir. Entonces, hermanos, terminemos. Dice la palabra nos está indicando de que Dios, hermanos, es ese Dios de oportunidades, pero también nos está diciendo que nos aferremos a Él y promete hacernos columnas de su templo y promete ponernos su nombre en nuestra frente, en nuestro ser, hermanos. Y dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Póngase de pie, hermano, vamos a orar para terminar. Y recordemos, hermanos, tenemos un Dios, un Salvador, que conoce las cosas tales como son. Con Él funciona el ser fiel, el ser verdadero. Tenemos que ser transparentes delante de Él. Él reconoce también nuestra debilidad, reconoce nuestras habilidades, sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero Él nos da grandes promesas. No solo tenemos la salvación, sino que tenemos también el reconocimiento que Él nos da delante del mundo. Entonces, seamos fieles. Él vendrá pronto para recibirnos y llevarnos a su santa presencia, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el mensaje a Filadelfia. Señor, solo nos falta una iglesia
Pero qué lindo, Señor, que esta iglesia que hemos visto esta mañana no tiene ninguna reprensión, y la ves como una iglesia vencedora, victoriosa, porque sencillamente ha sido fiel a ti. Señor, en esta mañana queremos pedirte fidelidad en nuestros corazones, Señor. Fidelidad en el trabajo que tenemos, Señor. Seamos fieles, agradecidos por lo que nos has dado. Señor, fidelidad a nuestra pareja, Padre Celestial. Fidelidad, Señor, a nuestros hijos, Dios mío, a ser ejemplo de ellos. Señor, haznos fieles con lo que ya pusiste en nuestras manos, Señor. Si has puesto a cuidar una familia, gracias, Señor, queremos ser fieles a ti. Si tú, Señor, nos has dado un ministerio, queremos ser fieles a ese ministerio, Padre Celestial. Señor, queremos parecernos a ti, que tú eres santo y eres verdadero, Señor, confiable totalmente. Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Te bendecimos, Señor, porque eres bueno. Y gracias, Señor Jesús, porque en esta mañana necesitamos ser fieles a ti, Señor. Ser fieles a mis amigos, a mis vecinos, Señor. Gracias, nuestro buen Dios. ¿Por qué no alabamos al Señor con este canto, hermanos? Amén. Esperamos aquí, vamos a tener nuestro culto a las 5 de la tarde, los esperamos.